Ahora lo que vamos a ver es otra de las acciones más importantes con relación a los PDFs, el tamaño de los PDFs. Si bien ya vimos en algún momento cómo dividir el PDF, porque lo que requiero son varios archivos, esta información sí requiero enviársela a esta persona, pero no debe de conocer el resto del archivo, o bien solamente me es útil cierta parte, puedo extraer páginas también, porque eso es lo único que necesito. Ahora otra de las opciones es dividir por tamaño. ¿Por qué esta opción es interesante? Supongamos que estás haciendo un archivo muy grande de PDF, o sea, tienes un archivo de 30 o 40 megas. Muchos de los servicios de correo electrónico no te permiten enviar adjuntos tan grandes. Solamente te permiten 2 megas, 5 megas, algunos te permiten archivos de 20 megas, etc. Entonces, lo que necesitas es dividir por tamaño, ya no tanto por páginas. En este caso, lo que puedes hacer es decir, ¿sabes qué? Quiero dividir el archivo en pedacitos de 2 megas o de 3 megas para garantizar que en el momento que yo envíe ese archivo vía correo electrónico, no me bloquee el propio servicio de correo electrónico, tal vez no el tuyo, pero tal vez el del receptor. Es posible que el receptor, su servicio de correo electrónico, solamente permita tener archivos o recibir archivos adjuntos de 5 megas cada uno. Entonces, si le envías uno de 30 megas o de 60 megas, pues simple y sencillamente nunca le va a llegar. Lo que vas a hacer entonces es dividirlo por tamaño de archivo. Un tamaño muy común, muy práctico, que además se agradece bastante, por ejemplo, cuando alguien está consultando el archivo vía un teléfono móvil. Si tú le mandas un archivo de 60 megas, te estás acabando su plan de datos. Claro, puede estar conectada la persona a una Wi-Fi y muchos teléfonos móviles se pueden configurar para no descargar archivos grandes cuando se está en conexión celular. Y sí, sin problema cuando estás vía una Wi-Fi. Sin embargo, supongamos que tu receptor no tiene esa precaución y le estás enviando un archivo totote de 60 megas o de 100 megas. Difícilmente algunos servicios de correo electrónico te van a permitir enviar ese tipo de adjuntos. Lo que haces entonces es dividirlo en pequeños pedacitos. Y tal vez que la persona ya seleccione realmente cuál archivo es el que quiere ver o qué parte del archivo es el que quiere ver. Tal vez haya una introducción del archivo que sea mucho más importante que la parte final o viceversa. Lo que vamos a hacer entonces aquí es utilizar nuestro programa de edición y combinación de los PDFs para reducir, o más bien dividir un archivo en varios pedazos de tal manera que se puedan enviar como adjuntos en diversas entregas. Lo que hacemos es entrar al panel principal de nuestro editor de archivos y tenemos esta opción que dice dividir por tamaño. Le vamos a dar clic. Lo que nos pregunta es cuál es el archivo que queremos dividir. Tenemos aquí una presentación que pesa un poco más de 5 megas. Lo vamos a dar a arrastrar. Ahí está. Nos dice son 62 páginas. Y lo que vamos a hacer es dividir este archivo. Nos pregunta cómo quieres la división. Dividir en este tamaño. Establecer un tamaño en megabytes o en kilobytes. Lo vamos a hacer en megabytes. Le vamos a poner que lo divida en archivos de 1 mega. Así de sencillo. Le ponemos 1, la opción es megabytes. A continuación, lo que ya hemos visto en otras ocasiones, donde lo queremos guardar, en el escritorio, le va a poner un prefijo, que es lo que aparece en la parte inferior en cuanto a los nombres de los archivos. Le vamos a poner como prefijo dividido. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente dar clic en la opción ejecutar. Dice que si hay alguna sobreescritura, no hay ningún otro archivo en esa carpeta que empiece por dividido. Le vamos a dar sobre escribir y lo que ha hecho ya es dividirlo. Como lo sabemos, ha finalizado, nos lo indica en la barra de estado y ahora vamos a dar clic en el botón de abrir. Lo que hace es mostrarnos precisamente todo lo que son las diversas divisiones en las cuales se tiene este archivo. Algo muy interesante es que nos indica, la división puede no ser exactamente de 1 mega. O sea, puede ser algo muy aproximado al mega. ¿Qué es lo que intenta el programa? Dividir por páginas completas. O sea, no dejar una página a la mitad o una imagen no exportada o algo por el estilo. Y por ejemplo, si vemos la primera, que se llama 1 dividido, aquí está, y nos dice que tiene 940 KB. Si le damos clic al segundo, que dice 7 dividido, es de 897 KB. El 12 dividido es de 994. O sea, lo que está tratando de hacer es conservarse por debajo del mega, que es como el límite para la división que establecimos, y por supuesto, conservar páginas completas. Por ejemplo, si nos vamos a 62 dividido, vemos que es muy chiquito. Es de tan solo, es el último archivo en el que lo dividió. En total fueron
14 archivos en los que dividió todo este documento, pero el último documento en el cual lo dividió, perdón, son 9, en este último documento, el noveno, es muy pequeño. ¿Por qué? Porque ya fue lo que restaba, era la última lámina, pero ya no la podía acomodar en el inmediato anterior. Ahora, otra cosa muy interesante. Lo que vemos es que en el prefijo le pone la página en la que inicia. Entonces, el 1 dividido empieza de la página 1 y llega hasta la página 6. Porque el siguiente archivo se llama 7 dividido. Empieza en la página 7. El siguiente empieza en la página 12. Luego en la página 20. Entonces, vemos que la diferencia entre los diversos saltos es importante porque depende mucho del peso específico de cada una de las páginas que componen el PDF. Pero al menos ya tenemos aquí 9 archivos que podemos ir enviando. Sí, serán 9 correos electrónicos, pero al menos podemos garantizar de decir, seguro que te llega porque estamos enviando un archivo muy pequeñito. Tal vez lo que, si se trata de servicios de correo electrónico públicos como Google, Microsoft y demás, normalmente los límites que establecen de los archivos vienen siendo entre 15, 20 hasta 25 megas tal vez. Pero entonces si tienes una presentación de 60 megas, muy pesada, por ejemplo la puedes dividir en 3 pedazos. Automáticamente decir que no pase de 20 megas o que no pase de 15 megas. Y con eso ya estás garantizando que después pueda tener acceso a la persona o los receptores a un archivo con toda la información que además es consistente, porque cada página se conserva de manera íntegra después de cada división.